todo, y eso se lo perdonamos, a veces es tertuliano. Pero bueno, eso lo vamos a obviar, ¿de acuerdo? Mira, la idea es que en 20 minutos nos des una primera luz, ¿no? Y a partir de aquí, con Manu y el resto de participantes que harán sus preguntas y podrán participar, intentemos que las opiniones sean breves y precisas, podamos sacar algo de luz acerca de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué está pasando, cómo hemos llegado hasta aquí y qué escenarios somos capaces de vislumbrar en el corto y medio plazo. Gracias de nuevo y el micrófono es tuyo. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Manu, Muchísimas quitas gracias. la cámara mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta generosa introducción. Yo me voy a centrar en 2-3 cosas, pero ante todo lo que quiero subrayar es que la situación geopolítica actual está marcada por 3 procesos de reconfiguración, de cambios dinámicos, de acelerados cambios que están interconectados, ¿no? El primero es la reconfiguración política por las elecciones en Estados Unidos, por las elecciones en la Unión Europea en mayo, por las elecciones anticipadas en Reino Unido que se celebrarán en julio, pero también por los golpes militares que no son elecciones, pero que sí están reconfigurando los sistemas políticos de la región de Sahel, por ejemplo, ¿no? Donde desde 2020 ha habido 7 golpes de Estado. La segunda reconfiguración es la reconfiguración del orden mundial, del orden geopolítico, por el auge de las potencias revisionistas. Una potencia revisionista es la que cree que no ocupa el lugar que le corresponde en un orden internacional y claramente podemos definir 3 potencias revisionistas que son Rusia, China e Irán. El objetivo de las 3, aunque muy diferentes entre sí y diferentes instrumentos que usan, tienen un enemigo en común que es los Estados Unidos, y su objetivo, tienen varios, pero lo que les une también es el objetivo de expulsar a los Estados Unidos y Occidente de sus respectivas regiones, ¿no? Rusia vemos en la guerra de Ucrania, Irán en Oriente Medio y China está, aparte de una rivalidad estratégica en términos tecnológicos con los Estados Unidos, también está en una rivalidad estratégica respecto a Taiwán. Son potencias revisionistas que hacen que se tambalea este orden internacional, y todos estamos de acuerdo que geopolítica ha vuelto, que la rivalidad entre grandes potencias ha vuelto y que realmente hay una reconfiguración de la distribución del poder. Geopolítica, al fin y al cabo, es la distribución del poder, ¿no? Y la tercera reconfiguración es la reconfiguración del orden económico internacional, porque geopolítica ha hecho una OPA hostil a la economía, y realmente esta nueva reconfiguración se desarrolla dentro del marco de una nueva guerra fría, donde son los Estados Unidos y China los principales actores. Ahora brevemente me voy a referir a las guerras, 2 guerras en Ucrania y en Oriente Medio, y concluiré con cómo esta nueva rivalidad entre las grandes potencias dentro del marco de la Guerra Fría, qué consecuencias tiene y qué previsiones qué podemos esperar de ello, ¿no? En primer lugar, la guerra en Ucrania ha entrado en su 3er año. Todo conflicto se puede describir y más fácil analizar a través de 3 niveles del conflicto: del conflicto político, estratégico y táctico, y es una manera de resumir muy bien en qué punto estamos, ¿no? En nivel político, ninguna de las partes ha cambiado sus objetivos políticos. El objetivo político de Rusia es convertir a Ucrania en un estado fallido, y el objetivo político de Ucrania es conservar su soberanía nacional y su integridad territorial. En el nivel estratégico, la contraofensiva ucraniana ha fracasado el año pasado, y
Rusia, desde su fracaso al comienzo de la invasión, se ha ido adaptando y muy bien a la guerra y está preparándose para una guerra prolongada. En el nivel táctico, ahora mismo Rusia está ganando la guerra y mientras Ucrania, uno de los problemas de Ucrania es la escasez de la munición, de armamento, pero también, y mucho más serio, porque este problema no va a poder ayudar a arreglar Occidente en contraste con falta de armamento, es la falta de capital humano, ¿no? Ucrania es 4 veces, tiene menos población que Rusia, y en este momento hay una baja moral y hay un serio problema de nueva movilización que ha sido ya polémica y pospuesta en varias ocasiones. ¿Qué podemos esperar? En el año 24 no se van a producir este año ninguna conversaciones de paz porque los dos actores creen que pueden ganar la guerra. Segundo, Ucrania va a tener una estrategia, ya la tiene, la que se llama la de defensa activa, que es intentar mantener las líneas de frente estables. Hemos visto que esto no se le da bien en la región de Kharkiv, pero veremos, es el momento más delicado para Ucrania porque no tiene ni suficiente armamento, hay una fatiga de la guerra y en este sentido los planes de Rusia, que es conquistar mayor parte del territorio que pueda, tiene buenas perspectivas de conseguirlo, ¿no? Y yo creo que en el año 25, el año que viene, se verá realmente si tiene sentido apoyar e insistir en una hipotética guerra en Ucrania, de Ucrania, porque también se verá en 2025 el efecto de las sanciones, ¿no? Pero en mi opinión, lo más probable es que vayamos hacia una partición de Ucrania al estilo de 2 Coreas, ¿no? No un conflicto congelado al estilo de cómo fue antes en 2014, que ambas partes se prepararon, sino un conflicto de una manera congelado, pero como he dicho, al estilo de las 2 Coreas. Segunda guerra es la guerra de Oriente Medio, ¿no? Mira, perdóname, mira. Sí, sí. ¿Y esto es un escenario que Ucrania daría por bueno? Ucrania no se va a rendir, desde luego, y no daría por bueno, pero la cuestión aquí depende de quién gana elecciones en los Estados Unidos. Si las gana Donald Trump, yo creo que la ayuda de Occidente ya hemos visto los problemas con el último paquete de ayuda. Segundo, solo 10% de la población europea, de ciudadanía europea, que apoya muchísimo a Ucrania, solo 10% cree que Ucrania puede ganar la guerra. Quiero decir, si no se cree que se va a ganar, es muy difícil de ganarla. Ucrania no quiere aceptar otra cosa que recuperar todo su territorio, pero también lo cierto es que desde el comienzo de la guerra no se ha definido muy bien qué significa victoria para Ucrania. Si es recuperar todo el territorio, todo excepto Crimea, si ahora cada vez más hay voces que dicen, bueno, por ejemplo, de Finlandia es que sacrificó una parte de su territorio, 17% exactamente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y al cambio el resto del país se desarrolló democráticamente. Hoy Finlandia es país miembro de la OTAN. Por lo tanto, no, en este momento, por eso digo, nadie quiere negociar, porque tanto Ucrania como Rusia cree que puede ganar más y Ucrania cree que puede recuperar el territorio. Pero para que Ucrania recupere el territorio se necesita una mano de obra seria. El problema de Ucrania es que no tiene reservas, ni en munición ni en soldados, ¿no? Una estrategia de penetrar las líneas de defensas rusas, que también es complicado, y por lo tanto, pues bueno, la guerra es un caos y veremos, pero yo creo que Rusia, con ayuda de China, Irán
y Corea del Norte está evitando y esquivando las sanciones económicas, y desde luego Rusia es un país bastante autosuficiente, ¿no? Por lo tanto, Rusia no va a colapsar. Eso que se creó de que Rusia va a colapsar, de que va a haber un cambio de régimen por el golpe palaciego contra Vladimir Putin y de que Ucrania va a ganar la guerra así de rápido, esto se ha demostrado que son tres suposiciones, hipótesis que se han desarrollado en Occidente y que no se han cumplido ni se van a cumplir rápido y pronto. En mi opinión, yo lo veo muy difícil que Ucrania sola no puede ganar la guerra. Entonces nos vamos a Mira, y encontrar... una victoria de Trump aceleraría este final o podría poner en serio riesgo la existencia de Ucrania como país. Es decir, ¿hacia dónde podría llevar una victoria de Trump? Yo creo que una victoria de Trump aceleraría una negociación que en este momento es inaceptable para Ucrania, que es sacrificar paz por territorio, lo que se llama, ¿no? Sacrificar territorios por paz, perdona, que daría una parte de los territorios a cambio de paz, de garantías de seguridad, pero lo más probable es que Rusia pediría que las sanciones paren y que se le reconocen las anexiones de los territorios. En este momento, por supuesto que no se juzga para crímenes de guerra a Vladimir Putin. Todos los deseos rusos en este caso deberían ser cumplidos, y uno más y obvio, la neutralidad militar de Ucrania, que no entrase en la OTAN. En este caso, pues posiblemente Ucrania pediría garantías de seguridad a los Estados Unidos o la Unión Europea. Pero ahora, como he dicho, estamos en una reconfiguración política, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, y esto dificulta realmente cualquier decisión a largo plazo. Por lo tanto, estamos en una guerra de atracción, de una guerra de desgaste, donde Ucrania va a intentar a una defensa activa, aguantar lo más que pueda, y Rusia va a intentar lo más que pueda. Pero este año no, seguro que no habrá negociaciones. Y luego aquí, ya que hablamos el mayor peligro de esta situación que veo es la escalada del conflicto, porque hemos visto que Ucrania desde el principio cada vez más ha pedido a Occidente más armamento. En este momento pide armamento de largo alcance y permiso para atacar en el suelo de Rusia. En este caso, si Ucrania usa misiles de largo alcance de Francia o de los Estados Unidos en suelo ruso, estos sí que son palabras mayores y pueden llevar hacia una escalada. En armamento nuclear, Rusia no lo va a usar para ganar la guerra, porque no lo va a ganar con un armamento nuclear, pero la doctrina militar rusa, que explica en 5 ocasiones en que usaría el armamento nuclear, una de ellas es cuando la existencia del mismo Estado está cuestionada y el Estado no posee otros armamentos. Por lo tanto, en mi opinión, si Rusia se queda sin nada y Ucrania intenta recuperar Crimea, en este caso yo no excluiría uso de armamento nuclear, pero es un escenario del más peligroso, digamos, y del peor. Pero quiero mencionarlo porque en Occidente muchas veces es verdad que discursos por parte del Kremlin sobre armamento nuclear tienen esta dimensión de terror psicológico. Esto es verdad, cada 2 por 3 lo sacan. Pero no hay que olvidar que Rusia es una potencia nuclear y para algo tiene armas nucleares. No las tiene simplemente por tenerlas, las tiene para ejercer una disuasión hacia sus enemigos. Voy a la guerra de Oriente Medio, que es más compleja, pero bueno, yo voy a reducir aquí mis opiniones, mi exposición, y luego vuestras preguntas van a ser muy bienvenidas, ¿no? El caso de conflicto de Oriente Medio realmente
el Oriente Medio no es como Las Vegas, ¿no? Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que ocurre en Oriente Medio nunca se queda solo en Oriente Medio, porque hemos visto durante muchos años las dinámicas, los cambios. En este momento, y después de los fracasos de los Estados Unidos en Afganistán e Irak, que ha debilitado mucho su imagen y su disuasión en la región, hemos visto un Irán, que es otra potencia revisionista, que usa una estrategia de los proxies, de no entrar en conflicto directo ni con Israel ni con los Estados Unidos. El objetivo principal de Irán es destruir a Israel como símbolo y representante de Estados Unidos en la región. Y para esto usa, como he dicho, a los proxies, a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes de Yemen, a varios grupos radicales en Siria e Irak. Su estrategia definida por Irán se llama unificar arenas. Unificar arenas es una creación de un ring of fire, de un anillo de fuego alrededor de Israel. Y por lo tanto, esto hemos visto con el ataque de Hamas, y aquí dos cosas, ¿no? Una es que Hamas, hay que subrayar, es un grupo terrorista de la rama islámica suní, mientras Irán es un gobierno de la mayoría chiita. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que por mucho que esto se ha producido, el ataque el 7 de octubre, el ataque de Hamas se ha producido en vísperas de la firma de los acuerdos de Abraham entre Israel y Arabia Saudí, ¿no? Arabia Saudí es un país árabe, sunita, y por lo tanto, quiero decir que claramente Irán quería evitar este acuerdo. La situación es muy compleja porque cualquier cosa que ocurre en Oriente Medio, inmediatamente una gran parte del mundo incluso saca la cuestión de Palestina, ¿no? Y de los palestinos, dado que en caso de Gaza, los palestinos están allí y el grupo Hamas está, pues bueno, tiene cierto apoyo en la región de Gaza, ¿no? La complejidad del conflicto en Oriente Medio, realmente no podemos decir que hay una reconfiguración del orden regional, donde Irán intenta impedir una mayor alianza entre los países árabes e Israel, que hasta ayer fueron enemigos, pero que ahora, como tienen un enemigo común, intentan, pues bueno, tener una relación práctica, ¿no? Por lo tanto, podemos esperar una reconfiguración del orden regional, pero respecto a la guerra propiamente dicha, Israel no tiene capacidad, y prácticamente es imposible destruir a Hamas como tal. Sí, quizás sus infraestructuras, como se ha demostrado en Gaza, pero aquí el problema que tenemos es que tenemos unos grupos radicales, Hamas, Hezbollah, hutíes, radicales de Siria e Irak, que no son actores estatales, pero que están moviendo a los estados, están destruyendo, digamos, un orden regional de diferentes estados, ¿no? Y esto no es un problema de terrorismo solo, ¿no? Porque es más complejo que un terrorismo de Al-Qaeda o de Estado Islámico, sobre todo porque yo lo que no comprendo, y esta es una opinión muy personal, ¿no? Cuando hablamos del conflicto, hablamos de Israel y Palestina, nadie menciona a Irán. Esta guerra ha empezado Irán, no Palestina, y no ha empezado esta guerra por crear un Estado palestino. Por lo tanto, el conflicto es de siempre, permanecerá. Israel está perdiendo mucho apoyo, debido también a que tiene el gobierno de extrema derecha, que hasta ahora nunca lo ha tenido, ¿no? Y por último, lo que aquí es importante es que esta guerra realmente forma parte de una
vuelta a la rivalidad entre las grandes potencias, donde cada vez más vemos una alineación, no alianza, pero sí alineación entre los países revisionistas que se ayudan mutuamente, ¿no? China, Rusia e Irán. Irán ayuda a Rusia con sus drones, China ayuda a los dos a evitar las sanciones y Rusia, digamos, la guerra en Ucrania es un gran laboratorio para China, lo observa para ver qué hipotéticamente podría ocurrir en caso de que decida China a reunificarse con Taiwán, que según la constitución china es parte de China, pero que el mismo Xi Jinping ha dicho que hasta 2050 China se reunificará con Taiwán de manera pacífica o vía militar, ¿no? Entonces, estamos ante la alineación yo no los llamaría el eje de mal, ni democracias versus autocracias. Aquí es pura geopolítica. ¿Quién va a prevalecer? Y vemos un Occidente debilitado cada vez más por vulnerabilidades internas, por las crisis sucesivas que ha tenido, por fracasos estratégicos, y vemos unas potencias revisionistas que están en auge, ¿no? Y aquí quizás es momento de pasar a la parte económica, donde yo hablaría de los BRICS y G20 y crisis de multilateralismo, pero si hay alguna pregunta propiamente de Oriente Medio. Una pregunta que yo creo que subyace desde que se inició el conflicto en Ucrania, ¿no? Y es, la guerra de Ucrania empezó porque Occidente acorraló a Rusia. Esa es una teoría que parece ser dominante y me gustaría saber tu opinión al respecto. Te has quedado helada con la pregunta. Creo que hemos perdido. Mientras recuperamos a Mira, Manu, ¿estás ahí? ¿Te puedes manifestar? Mira, ¿has escuchado mi pregunta? Perdona, es que no, se ha congelado la imagen. Sí, no, es que entendía la pregunta. Si era por acorralar a Sí, Rusia. sí, básicamente hay una teoría que parece tener peso y es que al final Occidente fue acorralando, ¿no?, a Rusia, incorporando lo que era todo el cinturón de acero, tras el telón de acero, a posiciones muy occidentales, incluso a la OTAN, ¿no? Eso tiene cierta Vamos a ver, verosimilitud. yo creo que aquí lo que hay que subrayar desde el final de la Primera Guerra Mundial y presidente Woodrow Wilson, el objetivo de la política exterior de los Estados Unidos ha sido crear un mundo seguro para las democracias. Esto ha sido obsesión de todos ellos, y Bill Clinton, después del final de la Guerra Fría, le dice: ahora vamos a sustituir contención de la Unión Soviética por nuestro objetivo de ensanchar la democracia. Quiero decir que después del final de la Guerra Fría era objetivo ensanchar la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Pues expandir la OTAN, expandir la Unión Europea. Pero aquí lo que es importante es que estos países han querido entrar en la OTAN y en la Unión Europea, pero sobre todo en la OTAN porque no se fiaban de Rusia y debido a su traumático pasado con Rusia, ¿no? Y allí todo país tiene derecho de elegir la alianza a la que quiere pertenecer. Yo creo que no es error del Occidente de ampliarse, porque este era el deseo de estos estados. Yo donde veo un error estratégico es que el Occidente ha sido o inocente o ignorante o simplemente estúpido, digamos, los políticos occidentales, cuando han esperado de que toda esta iniciativa de ensanchar la democracia va a tener un apoyo por parte de Rusia. Quiero decir que no se preparó una respuesta adecuada, porque quien sabía un poco de la historia de Rusia y del concepto de seguridad nacional ruso, sabía que Rusia eso no va a aceptar. Entonces yo creo que el fracaso no es tanto en ampliar, porque ellos han querido estos países, sino lidiar y averiguar y negociar con Rusia
el mismo en este proceso. No era suficiente decir a Rusia, ustedes van a formar parte. Todo era como muy, para los rusos, la percepción de Rusia es que lo único que, y esto es cierto, lo único que Occidente quiere de nosotros es cooperación en cambio climático y la lucha contra el terrorismo. Y nosotros no somos Polonia. Esta es la expresión de prácticamente la gran mayoría de los políticos rusos, de los analistas rusos, de que Rusia no es un país como otros países de Europa del Este, primero por su tamaño, segundo porque es una potencia nuclear y tercero sobre todo porque tiene una mentalidad imperial. Es Mira, sí. Terminabas tu anterior locución hablando de los BRICS, ¿no? Manuel Castells, en una entrevista, yo creo, muy interesante este domingo en La Vanguardia, hablaba precisamente de que los BRICS van a reconfigurar un nuevo orden mundial. En Brasil, China, Rusia y la India parecen ser pesos pesados, ¿no? Es decir, si esto fuera así, ¿hacia qué nuevo orden mundial vamos y qué tendríamos, a quiénes tendrían enfrente? Porque vemos a un Occidente, sobre todo si Trump gana, muy desunido, ¿no? No puede ser Europa y Estados Unidos, no sé, o sea, veo a Estados Unidos muy aislado, Europa muy sola y probablemente con mucho menos poder y muchos menos recursos y cuatro mastodontes que están uniéndose para luchar, para negociar, para buscar acuerdos, ¿para qué? Sí. ¿Hacia dónde va ese Bueno, nuevo orden mundial? has mencionado varias cosas. Yo he dicho al comienzo que geopolítica ha hecho una OPA hostil a la economía. He mencionado la nueva Guerra Fría. La nueva Guerra Fría, que aparentemente es esta rivalidad entre los Estados Unidos y China, realmente lo que es cierto que el mundo el orden mundial está fragmentándose. Podemos decir que va a ser un orden multipolar, que va a ser un mundo dividido en bloques, pero no a la antigua usanza, porque hay una interdependencia económica. Podemos decir muchas cosas. Se pueden describir de varias maneras, pero lo cierto es que los llamados BRICS, pues fue un catchy name para Brasil, Rusia, India y China y posteriormente Sudáfrica. Lo importante es que el año pasado, en agosto, se celebró una cumbre donde 19 países solicitaron unirse a los BRICS. De hecho, ya se han unido Irán y Arabia Saudí, dos enemigos en su región, pero los dos están allí. Entonces, hay una fragmentación del orden económico por diferentes razones, no solo por la guerra en Ucrania, sino que esto había empezado antes, tanto que se habla de la posible desglobalización incluso. Pero bueno, más bien hay una fragmentación económica según el informe del Fondo Monetario Internacional. Entonces, los BRICS forman parte, todos forman de ellos parte también de los G20, que es otra organización, digamos, económica. Esto es una prueba de que la confianza en las instituciones que han sido creadas, sostenidas y lideradas por los Estados Unidos y por Europa, pero sobre todo por los Estados Unidos, están perdiendo su credibilidad y en caso de los BRICS, por ejemplo, hay una iniciativa de proceso de desdolarización, una iniciativa que hoy por hoy no tiene mucho efecto, pero si miramos todo negocio, por ejemplo, todo comercio entre Irán, Rusia y China, ocurre en los yuanes chinos, en la moneda china, ¿no? Que está debilitando directamente al dólar. Luego, tanto China como Rusia son países que tienen grandes reservas de oro y con oro evitan cualquier tipo de sanción porque pueden pagar directamente en oro. Eso también, aunque el dólar está vinculado al oro, también lo debilita de alguna manera. Entonces, más que BRICS o G20, yo definiría esto, lo que ha usado el Intelligence Unity of the Economist, la revista Economist, que definió los 25 países transaccionales. Hay una lista de 25 países donde está
está Qatar, está India, está Singapur, está Brasil. No tienen nada que ver, son 25, no tienen nada que ver ni por su tamaño ni por su riqueza, pero sí que tienen que ver con un objetivo común, que se ven a sí mismos como no alineados, no en el sentido del movimiento de no alineados de los años 60 durante la Guerra Fría, sino de los países que ya no quieren explícitamente ni apoyar a los Estados Unidos, ni China o Rusia o Irán, ¿no? Son países que, sobre todo de África y de América Latina, que dicen nosotros no queremos una nueva guerra fría. Vuestra competitividad entre China y los Estados Unidos es vuestra. Y de hecho, según el informe del Fondo Monetario Internacional, estos países que el Fondo Monetario les define como conectores son los países que han conseguido a que no ocurra una desglobalización total, porque hay una cada vez más decoupling entre los Estados Unidos y China. Por lo tanto, según previsiones también de Fondo Monetario, en 2030, que esto es dentro de 7 años, los países del BRICS van a superar en su contribución al PIB mundial a los países del G7. Entonces, lo que vemos aquí claramente, hay una crisis de instituciones multilaterales. En plano político son Naciones Unidas. En el plano económico, lo más visible es la Organización Mundial de Comercio, donde claramente se ve que los Estados Unidos ya no cree en el OMC y donde China tampoco quiere cambiar mucho las cosas porque es el país más grande y tiene gran espacio para hacer lo que quiera, ¿no? Entonces está el resto del mundo que no está contento con la distribución de las riquezas y la percepción, sobre todo, que el mundo que ha creado, sostenido y liderado los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial beneficia al Occidente, pero no al resto del mundo. Beneficia a Europa, beneficia a los Estados Unidos, pero no el resto del mundo en la medida que a ellos les gustaría. Por lo tanto, yo lo que veo es una dinámica de crisis de multilateralismo y cada vez más minilateralismo en lo político. Hemos visto AUKUS, Quad en Indo-Pacífico, hemos visto cuando Irán atacó a Israel, cómo se ha creado una alianza ad hoc, ¿no? Pequeña. Esto Sí. es un minilateralismo. Y en lo económico, los BRICS son un ejemplo de minilateralismo. Es un limitado número de los países, pero la nueva Guerra Fría no consistirá tanto en una carrera armamentística nuclear o un bloque muy, muy dividido ideológicamente. La nueva Guerra Fría va a ser una lucha triangular entre Occidente, por un lado, y por otro lado China y Rusia, creo, quizás alguno más, por la influencia, la presencia y el favor, si quieres, de los terceros países que están en África, en América Latina. Porque ellos han dicho que ya ellos no automáticamente, según las encuestas, todos estos países lo que quieren es seguridad y defensa de los Estados Unidos, comercio con China, energía con Rusia. Quiero decir que quieren un mundo a la carta. Y eso en este momento los Estados Unidos no quieren. Tampoco China no tiene tanto. China y Rusia, por lo menos, Mira, hablan de porque ello, ¿no? entiendo que la democracia como modelo político no es un objetivo para muchos países. Es decir, se van a implantar unos modelos occidentales democráticos versus unos modelos no occidentales, cada uno de su padre y de su madre, unos más ¿no? autárquicos, otros más dictatoriales o más autocráticos. No sé, la democracia ha dejado de ser un valor al que aspirar, ¿no? ¿Estaríamos un poco de acuerdo en ese análisis? Bueno, yo creo que la democracia ha sido un valor a aspirar, ha estado
muy deseada durante la Guerra Fría por los países de Europa del Este. Se ha mitificado, se ha idealizado la democracia. Por supuesto, el modelo democrático, yo he emigrado a un país democrático de Europa del Este porque es el modelo político que más aprecio, pero hay gente que aprecia más orden y seguridad que la democracia, ¿no? Y como diría Robert Kaplan, a los antiguos griegos solo les asustaba una cosa más que la muerte, ¿no? Y esta era la anarquía y caos. Entonces, cuando tú hablas con un chino, con rusos incluso, ellos dicen, nosotros somos muchísima gente, ¿no? Nuestro Estado, para nosotros no tiene sentido votar. Lo que nosotros queremos es una simplificación, pero lo que queremos es orden y seguridad. Y no les importa control, que es tiránico, dictatorial, y con las nuevas tecnologías en caso de China es aún mayor, ¿no? Pero aquí, ya que hablamos de ello, hay una crisis de Estado de Derecho en Europa, hay en América Latina, en Sahel. Bueno, Estado de Derecho nunca ha existido, pero ahora con golpes militares es terrible. Quiero decir que estamos en un momento donde en muchas partes del mundo lo que se prefiere es la estabilidad, no la anarquía que llevaría un día a la democracia, posiblemente, pero es que esto no es muy rápido. Y yo lo que quiero solo, sí, perdona, una cosa, si podría apuntar de China, y como sois una empresa de energía, que me parece muy, muy importante, en esta nueva Guerra Fría hay, pues bueno, nueva Guerra Fría o situación actual. La crisis energética ha empezado antes de la guerra en Ucrania, representó un desafío para mercado, para seguridad de suministro, etc. Pero yo lo que quiero llamar la atención aquí es sobre las materias primas fundamentales y materias primas estratégicas que la Unión Europea está intentando regular, y que realmente en vuestro negocio litio, magnesio, granito, níquel son materias primas estratégicas. La bad news aquí es que China controla, digamos, más de 60% de la producción de litio, más de 80% de magnesio, más de 70% de la producción del grafito. Ocupa así una posición dominante en los materiales llamados eléctricos, que desempeñan un papel fundamental en el proceso de almacenamiento de energía. Entonces, tenemos todo lo que hemos hablado de comercio, los BRICS, los G7 versus BRICS, ¿no? Que son minilateralismos, pero una área de gran competitividad que va a ser y que va a marcar esta nueva Guerra Fría son los materiales fundamentales y Totalmente de materiales acuerdo. estratégicos. Y de esto No, te iba... y ese es un problema para No, la no, transición está claro. Y de esto... energética, para empresas, por supuesto, pero que es donde realmente va a ocurrir una batalla muy, muy importante. Sí, pero una batalla comercial. Hay una frase, yo creo que bastante exitosa, que dice que donde Rusia y China, perdona, donde Rusia y Estados Unidos quieren clavar una bandera, China quiere abrir una tienda, ¿no? Es decir, al final va a ser un dominio, pero va a ser un dominio comercial. China no tiene ningún interés en invadir y dominar el mundo. Lo que tiene interés es en dominar comercialmente el mundo, lo que probablemente sea una forma de dominar el mundo, ¿no? Y en este sentido, y hila mucho con lo que quería preguntarte, y Manu, si estás por ahí, por favor, también súmate a tu opinión. Europa, ¿dónde la vemos, no? ¿Dónde ves Europa? La alianza Rusia-China se está consolidando en términos de materias primas y de tecnología, materia prima barata y producción, por lo tanto, todavía más barata, pero siempre hay políticas arancelarias que hacen que el producto no funcione, ¿no? Bueno,
¿Dónde está ¿Dónde Europa está? en ¿Dónde esta está dinámica? Europa? Primero, Europa es un actor normativo, no es un actor estratégico. Habla de la autonomía estratégica, pero en relación sobre todo con los Estados Unidos, pero lo que hemos visto que sin la OTAN y sin los Estados Unidos no hay una defensa de Europa. Esto se ha visto en la guerra en Ucrania. También hemos visto y hemos oído muchísimas veces que desde la crisis de 2008 incluso, que ha habido muchas crisis, ¿no? Y siempre se dice, esto ha sido un wake-up call para Europa, ¿no? Un despertar de Europa. Pero ahora bien, una cosa es despertar y otra cosa es levantarse de la cama, salir de la cama, ¿no? Europa se ha despertado, sin duda alguna, porque le están dando por todos lados, ¿no? Ucrania, el Oriente Medio, Sahel, los Estados Unidos, que está presionando con lo último con 100% de aranceles de coche eléctrico chino. Esto solo va a aumentar, ¿no? Estamos en año electoral, es verdad, pero los Estados Unidos francamente esperan de Europa que Europa sea capaz de apoyar a los Estados Unidos en su rivalidad contra China a cambio de seguridad y defensa en Europa, ¿no? Lo más urgente para Europa es la autonomía estratégica de verdad. Quiero decir, aparte de producir armas y tener una autonomía estratégica en sentido de ser capaz de defenderse, porque la relación transatlántica, independientemente quién gana en Casablanca, va a ser más desagradable con Trump, pero Joe Biden prácticamente ha adoptado todas las políticas de Donald Trump respecto a China y la presión hacia la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea está, como he dicho, es una potencia normativa, está con conciencia de lo que está ocurriendo, pero no está como están los Estados Unidos. En los años 50, el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, dijo: lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos. Hoy en día, nadie puede decir en América lo que es bueno para Apple o Meta es bueno para América. Es que no lo es por la guerra tecnológica, ¿no? Y lo que con esto quiero decir es que en Europa, a pesar de todo, no hemos convertido todo en la cuestión de seguridad nacional, mientras en los Estados Unidos se está convirtiendo prácticamente todo en la seguridad nacional. Y eso tiene mucho que ver con la cuarta revolución digital, pero yo a Europa le veo o va a desaparecer, quiero decir, se puede desintegrar o de verdad tiene que unir fuerzas para levantarse de la cama, ¿no? Usando esta metáfora que he Manuel, hecho ¿tienes algo al principio. que apostillar o que añadir a la reflexión de Mira? No, muy interesante. Mira, tus palabras, como siempre, es un placer leerte, es un placer escucharte. Muchas gracias, Luis, por haberme invitado a estar aquí. Yo más que una reflexión, como me parece más interesante lo que reflexiona Mira que lo que reflexiono yo, me gustaría hacerte un par de preguntas, porque te he estado escuchando con mucha atención y quería saber tu opinión sobre 2 o 3 temas. Uno, claro, el futuro de Rusia en el escenario que tú planteas es ser un satélite chino, no es ser en ningún caso una gran potencia, ¿no? Luego, no sé si esto va a ser suficiente para el orgullo ruso, es decir, pasar de ser una potencia secundaria en Occidente, digamos, a ser un satélite chino. Y mi pregunta aquí está relacionada con, hubo unos años, que no fueron muchos, digamos los años de Yeltsin, donde sí había la sensación en Occidente de que Rusia podía evolucionar hacia un cierto, ya no hablo tanto solo de economía, digo hacia el surgimiento de una sociedad civil, un cierto sistema, bueno, de lo que entendemos en Occidente por democracia, ¿no? Respeto a las minorías, libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y parafraseando a Zabalita en la novela de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo cayó esto, no? Fue por la mafia, fue Putin. Entonces, digamos, mi primera reflexión, pregunta, está sobre este pasado de Rusia y sobre si este futuro, siendo un satélite chino, ¿tú crees que les va a dejar, digamos, no sé si satisfechos o tranquilos? Bueno, yo creo que el nombramiento en 1999 por parte de Yeltsin, el nombramiento de Vladimir Putin como su sucesor,
fue un tácito reconocimiento del fracaso de Rusia de integrarse en las instituciones multilaterales occidentales. Yeltsin intentó hacer una tarea titánica. Él intentó convertir un imperio en un Estado-nación, intentó convertir un mercado centralizado en un libre mercado capitalista, intentó convertir un sistema político de solo un partido en un sistema multipartidista y por último, aunque no en último lugar, intentó convertir una identidad imperial en una identidad nacional. Convertir Estado, lo que decía Rusia, por fin Yeltsin dijo en la televisión, yo lo que quiero es que Rusia sea un Estado normal. Pues Yeltsin fracasó en estas 4 tareas, desgraciadamente, y las causas son varias, pero yo creo que una de las principales y que se ha visto en otros países, pero no de manera tan dramática porque son más pequeños, otros países de Europa de Este, es que primero se hicieron las reformas económicas de privatización y luego las reformas políticas que deberían dar un marco regulatorio político, ¿no? Porque al fin y al cabo el Estado es el que regula, aunque sea económicamente. Entonces, allí se perdió muchísimo, dado que la privatización ha producido un momento de lo que los rusos llamaron el salvaje oeste, ¿no? De hecho, para los rusos, liberalismo y capitalismo son conceptos absolutamente negativos, no tienen nada que ver con democracia. Para ellos, si eso es democracia, mejor no. Quiero decir que allí, yo creo que allí se perdió una oportunidad por parte de Occidente, una buena oportunidad en el sentido que Occidente lo que le interesó en los años 90 es un nuevo mercado, ¿no? Y esta, repito, naive, ignorante o estúpida convicción de que introduciendo a Rusia y a China en las instituciones multilaterales económicas como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, que el capitalismo va a democratizar a estos países. Esto es completamente fuera de lugar en sitios como Rusia o China, por diferentes razones históricas, económicas, etc. Entonces, el capitalismo ha fracasado porque produjo un colapso de Estado en 1998. Y a partir de allí, de la llegada de poder a Vladimir Putin, él creó su imagen de salvador de Rusia, salvador económico, de su integridad territorial, ahora la está salvando de Occidente, etc., ¿no? Ahora bien, la segunda parte de la pregunta es si Rusia es un vasallo de China o en cualquier caso junior partner en esta relación. Aquí 3 cosas importantes. Rusia, esto no es nuevo. A Rusia siempre cuando le va mal con Europa, desde 1830, cuando fue la Revolución Polaca, que la ahogaron brutalmente y toda Europa condenó a Rusia, desde entonces Rusia, encabezada por sus escritores como Turgenev o Dostoyevsky, siempre gira hacia Asia, hacia China, cuando le va mal con Europa. ¿Por qué? Porque Rusia en Asia es Europa. Se siente superior realmente porque es Europa en Asia, ¿no? Y ahora mismo yo creo que también Occidente se equivoca en siempre decir que, bueno, relaciones entre Rusia y China son de conveniencia, ellos no tienen un pasado muy complejo que es difícilmente de superar, no es una alianza, etc. Y yo creo que se equivocan. Primero, que las élites rusas, tanto políticas como intelectuales, culturales, están muy, muy cabreados, con un sentimiento muy antioccidental, y eso les lleva en manos de China, ¿no? Y aquí hay que pararse y pensar, porque desde los años 70, la obsesión de los Estados Unidos, en esta época encabezada por Henry Kissinger, era evitar una alianza entre China y Rusia. Porque una alianza entre China y Rusia, por su tamaño, por recursos naturales que tiene Rusia, por mano de obra que tiene China, sus economías se complementan. Y en este sentido, ahora mismo está claro que China no va a dejar a caer a Rusia, no le proporciona el material militar directo como lo hace Irán, pero sí que compra su energía con descuento,
que está, bueno, vende piezas de la industria civil que Rusia de doble uso, pero en cualquier caso, China, por mucho que puede condenar la actitud de Rusia, porque no le gusta todo de Rusia, no va a dejar que Rusia sea derrotada en esta guerra. Y este es el peligro de escalada también, porque esto significaría de que va a prevalecer los Estados Unidos, ¿no? Y como Rusia y China, junto con Irán, junto con India, con Turquía, con Qatar, con varios países que no se han lanzado a por la tierra de su vecino, pero sí que aspiran a un mundo multipolar, un mundo que no va a ser dominado, digamos, según ellos es la percepción, por los Estados Unidos. Y este es, yo creo que el futuro del orden internacional está amenazado realmente por estas potencias ex imperios, que esto también les da tanto China como Irán, como Rusia, como Turquía, no son estados normales, son imperios post-imperios, que no son imperios como antes, pero tampoco son un estado-nación como es España o Francia. Por lo tanto, yo creo que aquí va a pesar menos el estatus de Rusia como tal, porque eso no le contenta a Rusia, obviamente, ser un vasallo junior partner de China, sino lo que debe a nosotros preocuparnos es qué tipo realmente de amenaza representan Rusia y China y en segundo lugar Irán, que está cada vez más alineado con ellas. Esto sí que es un desafío serio, geopolítico y geopolítico en sentido más clásico de la palabra, ¿no? Mira, vamos a ir a los últimos 10 minutos, si os parece. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la escriba en el chat. Creo que Manu tenía alguna pregunta más que hacerte. No me gustaría dejar la conversación sin que me hicieras una valoración, puedes hacerla al final, de la posición de España respecto a el reconocimiento del Estado palestino y el impacto que eso puede tener, ¿no? Si esto es sobre todo el impacto internacional, porque en España creo que sabemos que es una medida muy de cara a las elecciones europeas, pero bueno, tiene el apoyo de Noruega e Irlanda, con lo cual quizás hay un mar de fondo detrás, pero no sé, Manu quizás quería comentar una cosa y con dos preguntas más deberíamos ir terminando. Sí, perfecto. Gracias, Luis. Bueno, mientras alguien se anima a escribir, gracias, Mira, por la respuesta. Y ahora, en fin, sigo girando un poco hacia el este y hacia el sur. Hablábamos del G20. Me interesa conocer tu opinión. Hablabas de postimperios. Me interesa conocer tu opinión sobre el papel que puede acabar jugando a medio plazo un sitio como la India, ¿no? Que sigue siendo una democracia, que con Modi, que es un tipo, en fin, yo creo que complicado o complejo de ver, porque si son complejas las lógicas en China, imaginémonos en India, y yo creo que desde Europa se le aplica un poco de trazo grueso. ¿Qué papel puede tener Modi en la India y qué papel puede jugar la India, ¿no? Un país que empieza a despertar un poco de esta especie de letargo en el que se sumió también durante años. Decías que despertar y levantarse de la cama. Parece que India se levanta de la cama, ¿no? Pero ellos tienen un problema con China arriba, el Índico, ¿no? Que citabas a nuestro admirado Kaplan, hacia donde se está... Te voy a pedir brevedad en la respuesta, porque hay alguna pregunta muy interesante que quiero que tratemos, por favor. Para una charla de 1 hora, pero la brevedad aquí está. Yo creo que India es el paradigma del Estado transaccional. ¿En qué sentido? Que India es clave, aliado clave de los Estados Unidos en Indo-Pacífico, y su ambición y su objetividad de convertir y contener a China gracias a la ayuda de los países de la región, pero sobre todo India. India forma parte tanto de AUKUS como de Quad, que son dos minilateralismos cuyo objetivo principal es contener a China. Por lo tanto, India allí es clave. En relación con Rusia, porque India con China tiene un serio problema de vecindad,
fronteras, de muchas cosas, ¿no? Y luego tiene una rivalidad cada vez más económica y tecnológica, porque los dos países aspiran de tener una posición respecto en nuevas tecnologías. China está más avanzada en los materiales estratégicos, de tierras raras, etcétera, pero India creo que goza de mayor y mejor imagen respecto al Occidente. Y Occidente está poniendo prácticamente todas sus esperanzas en India. Pero yo creo que India no va a elegir, con China no va a ir, obviamente, pero Rusia sigue siendo un país con quien tiene buenas relaciones económicas. Entonces será transaccional, hará lo que en cada momento ad hoc le convenga. Mira, y en todo esto el cambio climático, ¿dónde queda? Es decir, este proceso puede de reorganización geopolítica, va a acelerar el cambio, la lucha contra el cambio climático, el calentamiento global. ¿Esto va a quedar fuera de las agendas? Yo creo No. que el cambio climático primero se ha puesto, bueno, la respuesta al cambio climático, que lo llamamos transición energética, se ha puesto claramente en peligro por la guerra en Ucrania. La crisis energética empezó en la época de COVID, luego por los mercados de gas licuado, etcétera, ¿no? Pero en este momento, claramente, después de la invasión rusa de Ucrania, lo que hemos visto es que por un lado, algunos países volvieron a los combustibles fósiles porque no tenían gas ruso o no tenían suficientes proveedores, como Alemania, por ejemplo. Y por otro lado, hay una clara conciencia de que hay que acelerar la transición energética y las energías renovables, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos entre estas dos cosas y lo que intentamos es que y todo esto que he contado de la rivalidad geopolítica entre los Estados Unidos y China y la rivalidad, el hecho de que todo se está convirtiendo en una cuestión de seguridad nacional, en este sentido, cambio climático, o bueno, los instrumentos de la transición energética cada vez más van a estar subordinados a las aspiraciones geopolíticas. Y eso me refiero a los minerales estratégicos, a las tierras raras. Luego lo que va a influir mucho son sequías, desde luego, porque si hay sequías no hay suficiente agua, y antes todo lo que eran el uso de los combustibles fósiles, en teoría debe ser ahora el uso de la electricidad y de energía almacenada, ¿no? Eso tenemos que ver cómo puede hacerse, pero, y con esto concluyo, yo no veo prácticamente sentido. ¿Qué sentido tiene sustituir un proveedor como Rusia, que tiene gas natural, por otro en la transición energética, que es China y que posee el control de mayoría de los minerales necesarios, estratégicos para la transición energética, ¿no? Sustituir un régimen que políticamente no nos gusta por otro, no veo ninguna garantía, pero allí forma parte de la rivalidad entre grandes potencias. Manu, te dejo la última pregunta, si te parece. Vale, nada, yo por rematar, has contado, Mira, que tú vienes, digamos que eres ciudadana española, que migraste de Serbia. Y mi última pregunta está relacionada con esto, porque en tu análisis, una de las cosas o sea, parece que hablamos como de bloques, digamos que fueran similares, ¿no? Pero lo que está claro es que, bueno, ese sur global que no nos gusta, pero digamos, lo que no es ni Occidente ni Rusia ni China, la gente a donde viene es a Europa y a Estados Unidos. Nadie migra a China, nadie migra, digamos, por voluntad propia a, no sé, a Siria. Es decir, el soft power, digamos, la capacidad de atracción cultural que sigue teniendo Occidente, ¿servirá para evitar ese declive o crees que da igual?
Yo creo que el soft power de Occidente ha sido enorme durante la Guerra Fría y con añadido de idealización de democracia y sobre todo de libertad. Durante la Guerra Fría hemos hablado muchísimo de libertad. Hoy en día nadie habla de libertad. Hablamos de terrorismo, de populismo, de todos problemas, pero nadie habla de libertad como tal. Yo he crecido en otro lado del talón de acero, habla de libertad, ¿no? Los disidentes, la gente que estaba en la cárcel porque luchaba por la libertad. Ahora, de vez en cuando, pero en Occidente se dejó de hablar de libertad. Y yo creo que este es un error. Yo creo que el poder blando de Occidente sigue teniendo un poder enorme, pero yo creo que en la batalla que libramos no va a ser determinante. Durante la Guerra Fría, pues bueno, la Guerra Fría al fin y al cabo era un status quo, aunque tenía diferentes fases. Ahora estamos en un mundo muy acelerado, con unas dinámicas de reconfiguración muy, muy rápidas y sobre todo lo que tenemos ahora que relativiza cualquier valor son las nuevas tecnologías y se llaman nuevas tecnologías, son redes sociales, ¿no? Y no me refiero solo a la desinformación como tal, sino que realmente no hay los valores sólidos, pueden ser atacados y todo la información nos escandaliza un día y el día siguiente hay otra, etcétera. Por lo tanto, yo veo una vulnerabilidad en las sociedades democráticas y en otras también, ¿no? Pero que sin duda alguna el soft power es maravilloso, pero yo no sé si va a ser suficiente a la hora de contener a China y a Rusia, ¿no? Por vivir, todo el mundo quiere vivir en Occidente, por supuesto, ¿no? Oye, ¿qué Pero valoración haces para terminar, mira, entonces de la apuesta del reconocimiento del Estado palestino por España? Palestina, bueno, yo lo que quiero decir de Palestina, primero existe una autoridad palestina y luego existe el grupo Hamas, ¿no? Hamas no responde ante la autoridad palestina. Hamas es un grupo que controla Gaza desde 2006 y desde el territorio de Gaza ha atacado a Israel. Por lo tanto, la guerra en Gaza no ha comenzado por una idea de construir un Estado nacional palestino. Y un conflicto suele parar cuando se soluciona la causa política de este conflicto. La causa política del conflicto actual no es idea de crear un Estado palestino. La causa política es la ambición de Irán de destruir a Israel a través de sus proxies. Por lo tanto, reconocer el Estado palestino, pues bueno, creo que no va a tener ningún efecto in situ en la guerra como tal, porque ni siquiera jamás responde ante la autoridad palestina. ¿De qué estados hablamos y de qué gobierno hablamos? Si la autoridad palestina no tiene relación con grupo Hamas y Hamas no se va a subordinar a autoridad palestina. Por lo tanto, pues bueno, suena a un apoyo simbólico que Europa quiere, 3 países europeos en este momento, aunque no son primeros, hay varios que lo han reconocido, pero lo significativo aquí es que los países más importantes, más influyentes, no más importantes, todos somos importantes, ¿no? Pero más influyentes, que son Alemania y Francia, está Italia también, luego está Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, son países que realmente tienen una influencia más seria, digamos, tanto en la región como en la actitud europea. A mí lo que me sorprende es cómo Europa, y eso es muy importante subrayar, ¿no? Cuando empezó la guerra en Ucrania, el Occidente se agrupó en un frente unido en apoyo a Ucrania, claramente viendo que Rusia es un claro agresor, ¿no? En el caso de la guerra en Gaza, se produjo una fractura
dentro del Occidente. La Primera Guerra provocó una fractura entre el the West and the rest, entre Occidente y el resto, ¿no? El sur global o como lo llamamos. La guerra en Gaza ha producido una fractura dentro de Occidente y dentro de la propia Unión Europea y entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, yo la verdad que veo reconocimiento como un instrumento de la campaña electoral ahora mismo, y ya hemos visto que nadie está contento, ni los socios del gobierno, ni la oposición, pues se habla, pero realmente un efecto político de ello creo que va a ser muy, muy poco. Luego nos hemos, bueno, no enemistado, pero hemos hecho un reconocimiento donde los Estados Unidos explícitamente han dicho que están en contra. Eso, con los Estados Unidos, nada es gratuito. No digo que va a haber una inmediata reacción, pero esto no se olvida, porque los Estados Unidos, su permanencia en la región es Israel. Es como lo es Japón en Indo-Pacífico, ¿no? Quiero decir, ir directamente contra el representante de los Estados Unidos en Oriente Medio tendrá consecuencias. Y luego yo creo que por ejemplo, Israel ya ha invitado a su embajador a consultas, pero yo creo que lo que se olvida en toda Europa, que Israel, la inteligencia de Israel, Mossad, es una gran ayuda en la lucha contra el terrorismo, contra el yihadismo en Europa. Y esto fue una de las razones por lo que España quería arreglar sus relaciones con Marruecos, que es otro servicio de inteligencia excelente y que ayuda mucho. En caso de Israel, podemos perder un aliado sólido en ello, ¿no? La situación es muy compleja, pero creo que no va a haber un resultado político sólido o con una influencia a largo plazo. Bueno, has abierto un último frente inquietante, ¿no? Lo siento. Pero que nos mete casi en las novelas policíacas, ¿no? Nos lleva a territorios, a múltiples territorios. Bueno, muchísimas gracias. Mira, ha sido un placer contar contigo. Te iremos llamando de vez en cuando para que nos des estas visiones y estas ópticas, ¿no? Que nos permite tener una visión integral dentro de las dificultades, ¿no? De interpretar todo lo que está pasando. Pero yo creo que necesitamos tener visiones porque el mundo está cambiando, ¿no? Y sobre todo paradigmas sobre los que hemos crecido, muchos de nosotros, pues se desmontan. La idea está de que el capitalismo no lleva consigo la democracia, es muy tremenda, ¿no? Que países como China, ¿no? Que son culturas, ¿no? Más que países son culturas, pues probablemente la democracia ni les va ni les viene, y no por el hecho de que ahora quieran tener un Porsche, van a desear votar, ¿no? Es decir, todo esto cambia muchos modelos. Lo que es importante es que sepamos encontrar vías de comunicación, vías de diálogo para que, bueno, no sé, encontremos cada uno un lugar sobre el que plantar o diseñar un escenario de cierta tranquilidad a medio plazo, porque ahora no la hay. Yo no sé si vosotros miráis al futuro con esperanza. Yo veo nubarrones muy negros, ¿no? Hay Con muchos optimismo, nubarrones, pero pero nubarrones muy negros, ¿no? yo creo que tenemos que intentar salvar como sea, multilateralismo, porque tenemos que volver se ha perdido credibilidad de soluciones multilaterales, ¿no? Claro. En todos ámbitos, y si queremos un poco y luego yo creo que el Occidente tiene que comprender también que otros países quieren una distribución de riquezas, de procesos de decisiones políticas, digamos, más participativa del resto del mundo. Es verdad que yo siempre digo, he migrado al Occidente porque me gusta, pero no a todo el mundo le gusta. Quiero decir, no creen que el Occidente es el mejor del mundo. Por lo tanto, bueno,
Bueno, ha lo sido dicho. muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido muy interesante para nosotros. Gracias a todas las personas que nos han seguido. No sabíamos muy bien en un primer evento así cómo sería recibido. Hemos estado cerca de las 90 personas y 80 de ellas conectadas toda la hora, con lo cual realmente el interés ha sido manifiesto, ¿no? Os agradezco a todos vuestra presencia. Muchísimas gracias, Manuel. Un Gracias por placer, como siempre. tu aportación y por tu ayuda en la organización de estos eventos. Y nada, nos emplazamos para la siguiente. Gracias a todos. De acuerdo. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Mira. Gracias, Manu. Chao. Un saludo. Gracias, Mira. Gracias. Hasta luego.